En el conocido como Triángulo de la Investigación trabaja José Miguel Arbonés, un zaragozano que prueba tratamientos contra la obesidad y la diabetes. José Miguel, ¿eres tú? Sí, soy yo, muy bien. ¿Se te puede dar la mano o no? Bueno, pues casi mejor que no, porque estamos en contacto aquí con productos químicos y vamos con los guantes. ¿Te hemos pillado con las manos en la masa? Sí, estoy trabajando, aquí es donde suelo trabajar yo todos los días. Hemos dicho que te dedicas a cosas de obesidad y de diabetes. Este es un país bueno para investigar sobre eso, ¿verdad? Desde luego, este es un país bueno, aunque ahora ya la obesidad es una epidemia que está extendida por todo el mundo. Sin embargo, aquí es donde aún se pueden ver los mayores casos de obesidad. Y no es un mal sitio tampoco, porque creo que hay un premio Nobel entre tus compañeros, entre tus jefes. Mi jefe, yo llegué aquí en el 2006 y en el 2007 le concedieron el premio Nobel en medicina a mi jefe, Oliver Smiths, y desde luego eso fue una revolución aquí en el laboratorio. Él no guarda fiesta ni descansa. Los pocos momentos de esparcimiento que tiene se va con su avioneta, porque él tiene el título de piloto de avioneta y se le puede ver sobrevolando Chapel Hill. Su sitio de trabajo es este enfrente mío y él normalmente siempre está aquí. Yo por eso me puse aquí a su lado a ver si se me pega algo y de momento parece que no, pero no lo descarto. Estos son los ratones, ¿no?, con los que hacéis los estudios. Sí, estos son los modelos que tenemos nosotros como ratones obesos. Entonces os voy a enseñar lo que sería un ratón normal que pesa unos 25-30 gramos. Y nuestros modelos de ratones obesos, después de seguir una dieta rica en grasa, se convierten en una cosa... Entonces, ¿con qué se les alimenta? ¿Con hamburguesas o con pasteles? Esta dieta en realidad lo que es un 50% de grasa, y sería más o menos lo que un ser humano que se alimentara, digamos, en un McDonald's durante unos días, sería más o menos lo que estaría comiendo. Bueno, las conclusiones son muy interesantes, porque a pesar de que estos ratones son obesos, estos ratones se conservan, no desarrollan diabetes. De alguna manera, la grasa les está protegiendo frente a los excesos de esta dieta perjudicial. Una vez que están ya muy obesos, empiezan a aparecer problemas de que se caen y no pueden levantarse. Pero intentamos, desde luego, que el ratón, por encima de todo, no sufra ni tenga complicaciones que puedan ser evitables. Tiene mucho prestigio dentro del Estado esta universidad. Una de las más importantes del país, y de hecho esta fue la primera universidad pública en Estados Unidos en aceptar estudiantes. Este es uno de los sitios más concurridos de la universidad. Realmente es el emblema de la universidad, y lo que dice la tradición es que si eres estudiante aquí tienes que venir el primer día de clase y echar un trago de agua, y eso te ayudará a sacar buenas notas. Bueno, ahora estamos en el antiguo cementerio de la universidad y se enterraba a la gente blanca a este lado del cementerio y la gente de color iba al otro lado del cementerio. Aparentemente esto puede sonarnos raro ahora, pero en aquellos tiempos era realmente un adelanto, porque lo que se hacía en aquellos tiempos era enterrar a los negros en otro cementerio completamente distinto. Las tumbas más antiguas aún son de esclavos que traían los propios estudiantes cuando venían a estudiar aquí. ¿Cómo es tener a un niño aquí? Es completamente distinto que en España. Por aquí te enfrentas al tema de las aseguradoras, todos los hospitales son privados. Yo tuve un niño hace 5 semanas y ahora me están llegando todas las facturas del parto. Te mandan facturas diferentes, entonces tú acabas con una factura del médico, una factura del anestesista, una factura del hospital, con lo cual ahora yo estoy recolectando facturas. Creo que tengo del orden de unas 10 o 15 facturas. ¿Y un experto en obesidad puede comer hamburguesa? Bueno, yo creo que un experto en obesidad y cualquier tipo de persona puede comer hamburguesa, siempre y cuando la carne que le ponen a la hamburguesa sea de calidad y no la consuma muy frecuentemente. Hay gente que se alimenta de McDonald's casi todos los días, eso es peligroso, pero comer una hamburguesa una vez a la semana es una cosa que es saludable. ¿Y en España por qué ha aumentado tanto la tasa de obesidad? Yo creo que en España ha aumentado mucho la tasa de obesidad porque nos estamos en cierta manera americanizando. Hemos abandonado la dieta mediterránea, que nos protegía mucho, y estamos yendo hacia comidas mucho más grasas, bebidas de tipo Coca-Colas, Fantas, con mucho azúcar, y sobre todo los niños actualmente se han vuelto muy sedentarios. ¿Y mantienes el contacto con Zaragoza? Sí, bueno, yo oigo todos los partidos del Zaragoza, todos los sábados o domingos, incluso con la diferencia horaria. Normalmente los partidos aquí son por la mañana, y la verdad es que este año no es el mejor año del Zaragoza, pero bueno, y espero que el año que viene mejorará mucho la cosa. Bueno, vemos que tú no te has americanizado, por lo menos en el sentido de que vas andando a los sitios, o intentas por lo menos. Intento. Lo que pasa es que muchas veces es difícil. En cuanto sales del centro de la ciudad, necesitas el coche para ir a hacer compras o para ir a casa de algún amigo de visita, necesitas siempre el coche.
pero en la medida de lo posible yo intento ir andando a los sitios. Ser peatón aquí es muy difícil porque de hecho en muchas calles no tienes acera siquiera, entonces muchas veces si quieres andar te pones en peligro. Y tú tienes familia aquí, pero ¿es fácil hacer amigos? Es fácil en el sentido de que tú puedes conocer a mucha gente, la gente es muy amable, te invita a sus casas, haces barbacoas con ellos, pero no son amigos en el sentido nuestro de la palabra, en tanto en cuanto ellos, el día que tú te vas, se olvidan de ti. Esta es la señorita Laura, está mayor. ¿Qué tiempo tiene? Ahora tiene 17 meses. Y parece que después de todo el día en la guardería está un poco cansadita. Nene. ¿Tú eres aragonesa o no? No, yo soy navarrica. Navarrica. Bueno, el acento parecido, ¿no? Sí, y además ella estuvo, cuando ya acabé de estudiar en Pamplona, que es donde la conocí, fuimos juntos a vivir a Zaragoza y estuvimos, ¿cuánto? Por lo menos 7 años en Zaragoza. 9 años. 9. Las guarderías aquí son muy caras. Nosotros estamos pagando por esta guardería 960 dólares al mes. Solo por ella. Solo por ella. Solo por ella. Y es caro, desde luego es un gasto caro. ¿Qué tal se porta José Miguel? Ahora parece que se porta bien. Siempre ha comido muy bien y mientras tenga la boca llena es cuando mejor se porta. Y vemos que está comiendo tarta, ¿no? Nos lo han hecho unos amigos madrileños, que aquí la costumbre es que cuando tienes niños, como después del parto y tal, pues te tienes que adaptar a la nueva vida, pues te cocinan. ¿Le gusta más? ¿Más? Ya veis que no tiene ningún problema. Tranquila, cariño. Bebe agüita también, ¿eh? Bebe agua. ¿Y vosotros hacéis comida española? Por ejemplo, un frigorífico americano tiene mucho que ver con un frigorífico español o una despensa americana. No, esto realmente es un frigorífico español. Café de litro, ¿no? Sí, café de litro, aceitunas, jamón. Jamón de Teruel, que nos mandan los abuelos por correo. Intentamos mantenerlo lo más español posible. Familia, ¿y cómo os veis dentro de 20 años? ¿Cómo y dónde? Dentro de 20 años nos vemos en España. Probablemente me gustaría que fuera antes de 20 años. En un par de años así me gustaría volver. Probablemente sí. Tenemos que estar con la familia y ellos se tienen que criar con su familia. ¡Oh! ¡Un abrazo! Vamos con esa escena de abrazo. Venga. Adiós. Adiós, Laura. Bye, bye. Bye, bye.